Hola, buenos días. Hoy Hola, tenemos con nosotros a Sara. Sara, muchas gracias por venir. hola, buenos días. Bueno, Sara Hernández Ramos es de un pueblo de Zaragoza. Ella con 18 años se marchó a Madrid para realizar sus estudios. Allí se licenció en psicología en la Universidad Complutense de Madrid y se ha especializado en terapia sexual, en terapia de pareja y ha realizado un máster en psiconutrición y en psicoterapia humanista, que es como desde una de las corrientes de las que ella trabaja. Actualmente Sara está en Zaragoza después de haber trabajado como psicóloga en diferentes lugares y en Zaragoza está trabajando en Atencia y en la Asociación Materna como psicóloga y psiconutricionista. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. En Atencia ya no estoy y bueno, fue el año pasado, los últimos años estuve con ellos, Sí, con Atencia, y ahora estoy pues eso, bueno, pues despachito privado y digital, ¿no? Al final yo siempre he estado digital, pues ahora también más que nunca, ¿no? Así que eso. Y decirte que yo tengo el máster en sexología y en psicoterapia humanista. En nutrición estoy formada por varios laboratorios bueno, y por haberme formado yo en cursos de trastornos de nutrición, y he trabajado con médicos y nutricionistas porque estuve trabajando de psiconutricionista, bueno, digo, en Ibiza durante bastantes años, ¿no? Que no soy máster en nutrición, pero me ha tocado formarme mucho y trabajar codo con codo con médicos, y por eso, ¿no? Ha sido más el rodaje, ¿no? Y el estudio propio, ¿no? Más que tener una formación en nutrición, ¿no? Ha sido, mm, un poco empezó por los trastornos de conducta alimentaria y luego pues por el tema ya más como facilitando hacer dietas sin que haya obsesión, y así me metí en todo el tema de la nutrición de la mano también de médicos y nutricionistas, porque yo no soy nutricionista, ¿no? Evidentemente, entonces hay mm. cosas en las que me tenía que apoyar, ¿no? En la parte más técnica de lo que nosotras como psicólogas no tenemos por qué saber, ¿no? Sí, y con toda esta experiencia has ido pues especializándote en este tipo de trastornos de la conducta Claro. alimentaria, que es de lo que vienes a hablarnos hoy, ¿no? Sí. Y bueno, en primer lugar, para ver un nuevo punto de vista, nos gustaría que nos hablases de cómo se trata este tipo de trastornos de la conducta alimentaria desde la perspectiva humanista que trabajas. Mm. Al final, cada uno tenemos nuestra perspectiva. Yo, como te comentaba antes, estoy formada en las tres escuelas y de un poco de sistémica, ¿no? Tengo formación cognitivo-conductual, un poco de psicoanálisis también, digo un poco porque como es tan profunda la formación en psicoanálisis, ¿no? Pues, y luego también un poco en sistémica y sobre todo humanista, ¿no? Que es en la que le doy el toque. Entonces, claro, tengo herramientas de todas las escuelas, que no se puede decir que solamente sea humanista. Pero cuando me viene un paciente, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, y ya en la llamada te dicen que es por un tema de alimentación, ¿no? Pues ya en la primera llamada, cuando haces la acogida, ¿no? De esa persona que te llama, ya te están contando si es un tema de anorexia, ¿no? Ellos ya lo saben, ¿no? Si es Mm, anorexia, si es bulimia o si tiene ansiedad con la comida, y te ha encontrado por internet y quiere un poco entender lo que le pasa, ¿no? Entonces, desde primeras el diagnóstico casi que te vienen ellos contando, te cuentan qué les pasa, ¿no? Y sí, al final es tan sencillo como preguntar, ¿no? Y ya te vienen un poco con la etiqueta, ¿no? Y una vez que vienen a consulta, pues al final, igual que con cualquier otra persona, pues simplemente se le abre un espacio para que cuente cómo está, ¿no? Y cómo vive el problema que trae. Cada uno te lo expresa con un titular, ¿no? Pues que me doy atracones, ¿no? Sobre todo, muchas veces vienen cuando están ya muy angustiados, llevan mucho tiempo angustiadas, suelen ser mujeres la mayoría. Cuando llevan mucho tiempo que están en llamar, o un año, ¿no? Que llevan así un año pasándolo mal, y te cuentan porque se están dando atracones, que con purgas o sin purgas, ¿no? Con mm, vomitan o otras prácticas, y entonces están ahí en ese círculo de intento tratarme atracones, intento comer sano, intento comer bien, pero al final llega un día que se comen cada uno su alimento favorito o caotizan y comen cualquier cosa, y cada persona lo vive de una manera distinta. Entonces, por sí, eso también es muy importante pues, la acogida, ¿no? Y escuchar muy bien, enterarnos muy bien de cómo funciona esa persona, de cuánta angustia tiene, porque al final el nivel de angustia que tenga es lo que nos va
va a ser como una etiqueta de cómo se va a entregar el tratamiento, ¿no? Porque si es una cosa, pues qué bueno, ¿no? Pero si está realmente pasándolo mal y realmente tiene una motivación de estar bien, hay una parte de ellos, de ellas, no suelen ser chicas, que quiere estar bien porque lo pasan mal, ¿no? Imagínate una bulimia, o una persona que tiene hambre emocional, o una anorexia, lo pasan mal, no tienen vida, ¿no? No tienen una vida confortable porque todo el tema de la comida les acompaña durante todo el día, porque es una obsesión al final, ¿no? Sí. Entonces, una de las primeras cosas que cuando tenemos el primer contacto les explico es cómo funciona, es cómo funciona eso, ¿no? Lo primero, el primer día es la acogida, que haya una buena relación terapéutica, porque por mucho que le expliques muy bien las cosas, tiene que haber ese feeling que sientan que es un espacio protegido en el que es lo principal, eso ya es sanador, La terapia en sí misma es el vínculo sanador, da igual que hagamos la mejor técnica del mundo, si no establecemos eso, pues la persona no va a sentir que de repente, mira, hay una esperanza, ¿no? Sí. Entonces, hay que establecer bien ese rapport y con autenticidad, ¿no? Simplemente pues como personas diciendo, a ver, vamos a ver cómo la psicología te puede ayudar a ti, ¿no? Y que se sienta muy bien, muy comprendida, ¿no? Eso es muy importante, que se sienta profundamente comprendida. Y luego les explico un poco cómo funciona eso. Y a mí me gusta mucho hacerles la metáfora del tema del hambre emocional o del miedo a engordar como una adicción. Sí. Ahí soy un poco cognitiva, ¿no? Sí. Claro, porque, claro, cuando lo vemos como una adicción, se entiende que, claro, como ellos cuando tienen ansiedad o vacío o lo que cada uno tenga, de repente en algún momento comían y mientras comen no tienen ansiedad, en ese instante. A veces durante la ingesta ya tienen pensamientos de culpa, pero lo que está claro es que cuando acaban la ingesta, en el caso del atracón, pues se sienten fatal, ¿no? Y a veces incluso siguen comiendo para intentar parar esa, ¿no? Es como, entonces se mezcla como una sensación normalmente de autoataque, de autocastigo, ¿no? Y al final del día se les caotiza mucho, te imagínate hinchadas, ¿no? Pues se hinchan de comer o lo que fuera, ¿no? Entonces, porque normalmente los atracones, sabes que son de hidratos de carbono o de cualquier cosa, pero sí que también he visto atracones de manzanas, que decirte que hay un montón de manzanas, que no, que cada uno, claro, vive a su manera. Entonces, es verdad que el tema de la comida, el tema de los atracones o del no comer, es lo que te traen a consulta, pero sí que es verdad que antes de que ocurriera eso, en la persona había un conflicto de algún tipo que le lleva a obsesionarse de alguna manera. Entonces, yo al principio sí que me centro en intentar desangustiarlos con el tema del atracón, darles recursos para, claro, el primer día te explican cómo haces una panorámica de la vida de la persona y el primer día hay que darle ya algún recurso, porque vienen muy angustiados. Si les hacen, bueno, por lo menos pienso yo eso, que si les hago una entrevista muy, muy, muy completa, yo voy a tener mucha información, voy a ser muy lista, voy a tener a la persona muy fichada igual, pero a esa persona que es la que viene desesperada no se lleva ningún tipo de herramienta, ¿no? Aparte Sí. del vínculo. Eso ya es herramienta, ¿no? El vínculo, que sepan que no solamente les acompañas en las sesiones, que también durante la semana, que estás ahí con ellos durante todo el proceso, ¿no? Que te importa la persona. Esto es muy humanista, manifestar que de verdad, pero con autenticidad, no porque realmente nos importan, ¿no? Las personas. Por eso nos dedicamos a esto. Entonces, claro, el primer día ya vemos cómo más o menos es el desempeño, cómo es la vida, cómo es un día en la vida de esa persona, ¿no? Entonces, intento el primer día darles a cada uno el truquito que le venga bien, ¿no? Un ejercicio semanal, digamos, para que ya empiecen a trabajar, el truquito que sea, el ejercicio que sea, y solamente ese y fuerte, fuerte, ¿vale? Habrá personas que trabajaremos directamente la parte conductual, de evitar que se dé el atracón, ¿no? Y hay conductas que eviten el atracón, y otras personas que igual veo más conveniente intentar trabajar un poco, por ejemplo, cómo se hablan ellos a sí mismos, ¿no? Sí. Que el autodiálogo, ¿no? Que sería, porque veo, igual tienen un autodiálogo tan súper agresivo que ese autodiálogo les causa estrés, sube el cortisol y eso hace que se dé la conducta alimentaria excesiva.
Sí, Es igual que en cualquier otra adicción. En una adicción a las máquinas, al porno, al sexo, a comprar, a los porros, a cualquier otra droga, al final es parecido, ¿no? Entonces, la persona tiene que entender qué le está pasando por partes y poder ir con luz larga para que poder un poco amortiguar. Entonces, dependiendo de la persona, se le daría, digamos, un recurso en esa primera sesión para que ya vaya trabajando algo, ¿no? sí. No sé si Y te sirve un poco. has nombrado varias veces el concepto de hambre emocional. Mm. ¿Cómo lo definirías así brevemente para entenderlo? Para estas personas. El hambre emocional, yo creo que eso es lo que todos hemos vivido, ¿no? Eso no hay que estar metido dentro del DSM, ¿no? Para tener hambre emocional. El hambre emocional hay que distinguirlo del hambre real. El hambre real es un hambre que aparece poco a poco, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando estamos haciendo una mudanza, estamos hasta arriba de cajas y tenemos hambre, pero da igual, tú quieres acabar, ¿no? Y ya que te comerías cualquier cosa, hasta lo que normalmente no te gusta, ¿no? Entonces Sí, aguantas un montón, acabas la mudanza y entonces ya cuando acabas ya puedes comer. Eso es hambre que aparece poco a poco, puede ser, te puede venir bien casi cualquier cosa, ¿no? Que te guste. Cuando comes no te sientes mal, porque mira, ya acabó la mudanza, ya me nutro porque lo necesito, ¿no? Y no hay sentimientos de culpa, ni pensamientos, ni arrepentimientos, no queda esa sensación. El hambre emocional no es un hambre en el que vayamos a alimentar el estómago, es un hambre que intenta alimentar otro tipo de sensación o necesidad sin cubrir, inconsciente. Por ejemplo, el aburrimiento, por ejemplo, el enfado. O sea, discuto con mi marido, veo una pizza ahí y es que ya no me doy cuenta y me la he comido, un cacho de pizza, ¿no? O el aburrimiento, no sé qué hacer, estoy viendo la tele y como sin darme cuenta, ¿no? O tengo un problema, tengo tensión, o no sé qué hacer, ¿no? En esos momentos en blanco en los que nos quedamos en la vida, ¿no? Porque algo pasa bueno, y esa es la adicción, ¿no? El comer, ¿no? sí, Entonces, cuando comemos emocionalmente, hay una necesidad muy imperiosa de comer, O sea, no te puedes aguantar toda la mudanza, es como ya, donetes ya, o lo que sea, ¿no? Magdalenas, como que les llama, ¿no? O nos llama, eso nos pasa, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y pues, tiene que ser además por algo específico, normalmente, en plan de, sí que tengo este helado en la nevera, tal, discutido con el novio, ¿no? Lo típico, y y me voy a comer. un alimento en concreto suele ser que se necesita algo en concreto, no un hambre general, ¿no? Claro, porque imagínate, si tienes un hambre de que tienes hambre y nunca te gusta el jamón de york, porque el jamón de york es una comida como que te da igual, pero aquel día tienes hambre de verdad y te parece esto lo mejor del mundo, ¿no? Tienes hambre, no es hambre real. Entonces, una de las cosas importantes para distinguir a cualquier persona que tenga algún tipo de conflicto con la ansiedad y la comida es distinguir si es hambre real o no. Yo siempre digo, a ver, en el mundo en el que vivimos no nos vamos a desnutrir, ¿no? Entonces, esperas un poquito, si no puedes esperar, ya piensa que igual no es hambre fisiológico, sino que puedes esperar un poquito y entonces ya te das cuenta de qué quieres alimentar, ¿no? Si estás intentando alimentar tu parte biológica, porque evidentemente tienes necesidades de nutrientes, o si tienes que alimentar el pensamiento porque estás aburrido o estás desmotivado porque no tienes cosas en tu vida que te mantengan ilusionado, ¿no? Entonces intentas alimentar una función mental, ¿no? O emocional, ¿no? Porque me siento solo, porque no me siento querido, porque no me siento deseado, por lo que sea, ¿no? Sí, vale, Entonces sería un poco pues, una distinción fácil, ¿no? vale. Y para preguntarte también sobre otros aspectos, en la actualidad, hoy en día se ve como una mayor preocupación por llevar dietas sanas, por realizar más ejercicio. Me gustaría preguntarte cuál crees que es el punto de tener esa, digamos, esa preocupación y en el punto en que se convierte en enfermedad. Mira, un momento en el que suele ocurrir, donde empieza a ocurrir esto es en la adolescencia, ¿no? O sea, normalmente. Puede aparecer en cualquier momento, pero en la adolescencia
claro, están viendo ahora todas las youtubers, pues, imagínate en el boom que tenemos ahora de información, pues pueden ver un montón de información y de repente las niñas que antes estaban más gorditas o quieren estar fit como la gente que ve en internet, pues de repente empiezan a hacer cosas, ¿no? Sí. Como normalmente no se consulta a un nutricionista o a un psiconutricionista, cada uno empieza a coger información y pasa como con el COVID, ¿no? Mucha información contradictoria, que se disfruta por la noche, se hace el lío, ¿no? En vez de tener algo con claridad, empieza el lío. ¿Y qué pasa? Que intentan no comer de una cosa, sí comer de otra, entonces empieza la rigidez. Entonces, cuando empezamos a intentar hacer algo de una manera rígida y que no están en contacto, menos un adolescente, con sus necesidades y con lo que realmente necesitan, con su cuadro emocional, con su persona, como no están en contacto con eso, sino que están con la mente, con el querer llegar a un canon de composición corporal, por querer bajar de peso. Entonces, como están en el modo mental y no están en un modo íntegro, ahí es donde hay una escisión, ¿no? Y empiezan a crearse pues reglas, pues que nada de hidratos de carbono, todo eso genera un conflicto, porque al final necesitamos el hidrato de carbono, ¿no? Es que es la energía del cuerpo. Entonces una persona que intenta no comer hidratos de carbono o que de repente llega un momento, además algunas tipologías de personalidad que son muy perfeccionistas, suelen venir muchos trastornos de algunas determinadas tipologías, ¿no? ¿Por qué? Porque la que es muy perfeccionista coge mucha información, intenta controlar, se meten en una faja emocional, mental, entonces no quieren salir de ahí, siempre comer esto, siempre pescado con ensalada, no sé qué, 2 nueces y un batido de proteínas, o sea, ya en modo fit a tope, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que llegan un día que no aguantan más porque tanta represión, de repente explosión, ¿no? Ese es el riesgo a que de repente uno, bueno, o acabe comiendo lo que no desea o acabe al final en esa rueda bueno, al final es un conflicto, ya es salirse de uno mismo, estar en un plano mental obsesivo, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Es decir, que no, nos puede pasar a cualquiera que si no estamos bien acompañados, ¿no? O sea, sería el comenzar a ponerse restricciones hasta que llega un punto que de alguna manera tanta restricción se va fuera de control y allí claro, empezaría... son restricciones conductuales, ¿no? Y luego un monólogo interno que todo el rato se venga a pensar. Que si he adelgazado, que si no, que cómo le queda la ropa a la una, a la otra, que los chicos también tienen trastornos de alimentación. Pero hablo en femenino porque solemos ser más mujeres que los hombres. Porque, entonces, al final todo eso acaba porque la persona está en la mente en un estado de alienación en el sentido de que está fuera de lo que necesita. Porque al final es un ser humano que necesita estar en paz, crecer a otros niveles, no estar interesado en la parte profesional, en lo que se estudie, en las relaciones, ¿no? Como la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, en vez de estar en ese momento de crecimiento, están obsesionadas con que si dieta detox, que si no sé qué, que si fíjate mi pierna como es, mira como la tuya. Entonces, todo el monólogo mental, la loca de la casa, todo el día pensando en eso. Entonces, llega un momento que pasan los años y yo les hago la siguiente pregunta. Digo, ¿en qué gastarías tu energía mental si este tema no te estuviera monopolizando la energía? Les cuesta. ¿Pero qué pasa? Como es una adicción, el no adelgazar, el no engordar, hay una parte que quieren estar bien porque lo pasan mal emocionalmente, porque con las amigas no pueden salir a comer igual, porque en familia está preocupada. Esto también pueden ser mujeres de 40 años, de 30, o sea, con hijos, embarazadas, da igual, cuando sea. Entonces, hay una parte que quieren estar bien porque, claro, al final la situación de hambre emocional o del tema de bulimia o anorexia caotiza todo, ¿no? Porque la persona no está íntegra, está focalizada en una obsesión. Entonces, como es una adicción, ¿qué pasa? Que si deja de hacer esas conductas que previenen el engordar o lo que sea, se sienten mal. Entonces, y luego, claro, no son iguales respecto a la anorexia que de bulimia. Las de anorexia tienen mucho más control. Entonces, la adicción es esa sensación de control, ¿no? De yo puedo, ¿no? Es como la vigorexia, ¿no? Que sería hacer mucho deporte y tal, pero esto yo con aguantar el no comer.
Entonces, esto visto desde fuera, dices, bueno, pues ¿cómo uno acaba metido en eso? Eso es. ¿No? Sí, Pues si uno sabe que encima pueden ver fotos de chicas con anorexia que no eran nada sexys, que no sé qué, claro, pero hazte cuenta de que esto pasa como con otras cosas, como con el maltrato, como con otras adicciones, uno se va cociendo poco a poco, como la metáfora de la rana, ¿no? Que la rana si la metemos en una olla y la cocemos poco a poco, la rana no se entera de que se está cociendo. Entonces, cuando uno empieza poco a poco a obsesionarse, se fija más en los refuerzos positivos, que una amiga o una vecina diga, ¡ay, te veo más delgada! Eso es mortal. O sea, sí, ese refuerzo ya hace que toda la conducta que ha hecho de mirar en internet, de hacer un deporte de tal manera o de otra, a nivel excesivo. Entonces, lo que dices tú, está de moda comer sano, fenomenal. Pero comer sano tiene que ser dentro de, tenemos que también publicitar comer sano sin obsesiones. Entonces, habría que siempre poner por delante la bandera desde la flexibilidad, ¿no? Intentar vender o promocionar dietas intuitivas, que la persona esté en contacto con su intuición y que diga, mira, pues a mí la carne no me sienta tan bien, o este tipo de carne, mejor, o sea, con la intuición, pues me apetece esto porque, y entonces uno va comiendo sano y va escuchando al organismo. Y un día comes fuera de casa unos fritos, te sientas mal y dices, mira, esto ya estoy como limpio, ¿no? Y me sí, sienta mal. Y no pasa nada. Y uno no es un obsesionado porque elija en un restaurante una ensalada con otra cosa en vez de unos calamares rebozados o no. O sea, no sería una persona obsesiva, sino una persona que conectado con su intuición hace una decisión, pero desde la salud, sí, ¿no? Y esa persona, si es flexible, ¿no? Una mente flexible da lugar a una dieta flexible. Y una dieta totalmente rígida viene de una mente rígida. Entonces, una persona que puede tener esa flexibilidad puede disfrutar una cena con amigos un día en una pizzería y no está ahí pensando en lo que come, lo que no. Imagínate, en vez de estar con tus amigos disfrutando, pues estás ahí con atención de he comido esto, he comido lo otro, ahora me he pasado. sí. Vale. Y No sé si te estoy no, ubicando un no, poco. tranquila, que toda información es buena. Has nombrado antes también que cuando comienza este proceso, que has dicho que es lento, empiezan los pensamientos, las obsesiones, por ejemplo, has comentado la talla, yo qué sé, pues tengo la pierna más grande, y se oye mucho el tema de que las personas que sufren estos trastornos, a la hora de mirarse al espejo, se ven realmente a ellas o ellos en tallas mucho mayores de las que ellos tienen. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Es una distorsión cognitiva? ¿En qué consiste? Habría que distinguir lo que es una distorsión cognitiva en lo que realmente la persona, como las típicas fotos que vemos de una anoréxica, ¿no? Se ve que en el espejo se ve súper gordita y ella está en los huesos. Sí, Hay unas personas que se ven así, ¿no? Que realmente tienen esa distorsión. Entonces, pues bueno, pues habría que acompañarlas de otra manera. Y luego serían lo que yo le llamo complejo de silueta. Que sí, son personas que no tienen un sobrepeso, pero que saben que no tienen un sobrepeso, pero se exigen tener un canon o una composición corporal distinta y en vez de incluir, o sea, ver, decir, bueno, quiero sacarle el máximo partido a mi cuerpo y quiero verme bien, bueno, todo el mundo quiere verse bien, ¿no? Tener sí, dignidad para agacharse, levantarse, pero esta persona ya es, la parte estética quieren que quede de determinada manera. Entonces, eso se puede conseguir, claro, con buenos hábitos continuamente, ¿no? Pues con sí, poquito a poco y bien entrenados, claro, pero el complejo de silueta es un complejo, viene desde el miedo, no viene desde el amor, que sería voy a ver cómo me cuido, voy a ver cómo me organizo, me voy a poner una meta, voy a motivarme. Eso sería desde el amor propio, ¿no? El complejo viene desde el miedo, miedo a el rechazo, a que no me quede bien la ropa, a que me vean en bikini y no sea perfecta, pero son gente que ya se sabe, ya se ve que no están para cogerse 2 asientos en un autobús o en un avión, ¿no? sí, Pero que no se conforman, digamos, y que lo hacen desde el miedo. No lo hacen desde voy a buscar un entrenador, voy a buscar un lo que sea. Es una cosa muy importante ver si lo que vamos a hacer o lo que decimos o lo que pensamos viene desde el amor propio y desde una vibración distinta, ¿no? De amor, o viene desde miedos.
¿no? Desde el ego que quiere controlar, que tiene miedo, ¿no? Que esto sería lo que podría acabar en un problema más grave. Claro. Vale. Y bueno, para finalizar, como psicóloga que te quería pedir como consejo para aquellas personas que tengan amigos, hijos, lo que sea, que vean que a lo mejor están comenzando a bajar mucho de peso o a hacer cosas raras con la alimentación, con las restricciones, como hemos hablado, ¿qué es lo que se debe hacer? A ver, lo primero, las adolescentes o la gente muy joven, pues a los padres, dependiendo de la relación que tengan, no les escuchan mucho. Pero hay que observarles y con mucho respeto hay que intentar hablarles de una manera en la que sepan escuchar. Porque si de repente nuestro hijo adolescente empieza a tener, esto no quiero, que esto engorda, esto no sé qué, y en ese momento le respondemos también desde el miedo a que el niño esté enfermo, que te lo comas, que aún te puedas poner anoréxica, ¿no? Si en ese tono, el otro va a sacar todos sus mecanismos de defensa. Entonces, hay que saber, pues igual que con los niños pequeños tenemos claro que hay que saber cómo hablarles, pues con un adolescente más, ¿no? Entonces, habría que conocer bien a nuestro hijo para que de alguna manera comentarles nuestra inquietud. Oye, mira, te estoy viendo que estás intentando cuidarte más con la comida. ¿Quieres que miremos un nutricionista que te dé una explicación de cómo hacerlo? Porque yo tenía muchas veces en psiconutrición niñas jóvenes de 12 años, ¿no? De 11, Sí. que las mamás igual eran super fit y que me las traían. Entonces yo tenía pues que decir, a ver, no obsesionarse, cuidado, que la mamá igual, ¿sabes? Viene también, ¿no? Con esa obsesión y enseñarme a comer bien, que aprendan de macros, que aprendan de, ¿no? Pero de una manera flexible, ¿no? Entonces, lo primero es saber, no ir a intentar ayudarles desde el miedo, sino pensar antes la buena estrategia para cada niño, que serán diferentes, ¿no? Por ejemplo, que si ven que es una niña que está inquieta con el tema de alimentación, pues mandarla a un nutricionista o un psiconutricionista para que le expliquen cómo comer bien y que ahí tenga un referente externo en el que le pueda contar sus inquietudes, porque igual en la familia no lo va a decir. Y eso por una parte. Y luego, lo mejor es enseñar con el ejemplo. Si en casa se come bien, si en casa se tiene una alimentación, pues eso, pues que los papás tienen una relación con la comida sana, es más probable, pues una relación sana con la comida es que ya va a haber un menú balanceado, ya, ¿no? Sí. Eso previene de que haya una obesidad en la familia. Entonces no va a haber un momento en el que el niño quiera bajar 5 kilos, porque no nos tiene de más, ¿no? Sino que está bien, está con su composición corporal. Entonces, trabajar con el ejemplo, que los papás se miren cómo se han relacionado ellos con la comida y luego a cada niño ver en qué idioma hay que hablarle e intentar que no salte los mecanismos de defensa. Luego también he tenido niños pequeñitos con tema de ansiedad con la comida. Niños que no dejaban ni que el hermano se comiera la comida, que con ansiedad se lo comían todo y tal. Entonces, pues hay que trabajar con la familia, con el sistema familiar. Lo primero que hay en ese sistema familiar es en la mesa están poniendo comida, a empezar, pues que es desorganizada. Entonces ya, es que hay que hacer, esto es un trabajo interdisciplinar, ¿no? Sí. Tiene que haber una parte de lo que es la parte de tecnología de la alimentación y luego la parte de con qué emoción nos estamos comiendo, ¿no? Entonces ahí lo bueno es hacer un trabajo conjunto. Eso sería muy importante. Vale, pues muchas gracias, Sara, por toda esta información, porque es de gran ayuda y bueno, por compartir tu experiencia y estos consejos, porque a muchas personas les servirán. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente que gracias a ti por este ratito y espero que te sirva todo esto. Sí, bueno, esperamos volver a verte y gracias de nuevo, ha sido un placer. Cuando quieras.